Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar del impacto de los modelos de decisión de compra en los procesos comerciales. Vamos a hablar un poco de también cuáles son los focos que yo tengo que considerar a medida que mi mercado va evolucionando, ¿no? Entonces, un poco para enmarcar esto dentro de todo lo que ya venimos armando, esta es una charla más dentro de las 10 que hemos definido. Los primeros 5 módulos tienen que ver con el módulo comercial y los próximos tienen que ver con costos. Estamos ahora en el tercero ya, Gastón. Sí, ¿no? Este ya es el tercero, entonces Exactamente. con este nos quedan 2 más de comercial y después vamos con los 5 de costos. ¿Bien? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, ¿qué entendemos por modelo de compra? Entonces, separar un poquito lo que es transaccional de lo que sea considerado. ¿Cómo venderle a mi cliente potencial? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cuál es mi proceso comercial. Y por último, una herramienta fundamental que es el Buyer Journey. ¿Sí? Y quiero arrancar poniéndole este ejemplo. Hace 70 años atrás, mi padre esperaba que llegara el verano para tomar un helado, ¿no? Y venía el heladero en el carro y le vendía el helado. Entonces, si el helado era bueno o era malo, o tenía la cremosidad justa o no, poco importaba, porque era helado y era el que había. Hoy, si yo compro un helado en julio, en Argentina en julio hace mucho frío, yo puedo comprar un helado en julio, y si compro dulce de leche con almendras y esas almendras no están crocantes, probablemente yo no le compre más helado a esa empresa. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo en 70 años la experiencia del comprador ha cambiado radicalmente. Y entonces yo tengo que poner foco en un montón de cosas que antes no me interesaban. Si esto lo extrapolamos a cuestiones tecnológicas, las variaciones son de año a año o de 6 meses a 6 meses. Bien, y si no, fíjense cómo constantemente WhatsApp, Instagram, Facebook están colocando modificaciones visuales, botones, accesos, todo con el fin de agradar a un mercado objetivo. Bien, entonces vamos a hablar un poquito también del Buyer Journey. Bien, entonces, ¿qué entendemos por modelo de compra? Bueno, el modelo de compra básicamente se va a separar entre aquello que sea de consideración y aquello que no lo sea. ¿Sí? Entonces, vamos a tener todo lo que sea transaccional, ¿sí? Donde yo no voy a ponerme en detalle exacto de qué es lo que necesito comprar para artículos de... ¿Sí? O para la resma de papel para la fotocopiadora. Voy a comprar el papel, voy a tratar que sea lo más barato posible, sin que pierda la calidad, pero realmente va a ser algo transaccional, ¿sí? Va a ser un proceso de compra muy corto. Ahora, a medida que voy entrando en productos más complejos o que tienen mayor impacto en lo que yo voy a hacer o en la decisión que voy a tomar, en los procesos de compra considerada. ¿Sí? Entonces, siempre que el valor del producto crezca, aumente, cuanto más costoso sea, o cuanto más riesgosa sea la decisión de optar por uno o por el otro, nos vamos a mover hacia un modelo de compra de mayor consideración. Ok, esto significa entonces que el papel por se es una compra transaccional. No, porque de repente yo tengo una empresa de sobres y el 35 o el 40% de mi costo está asociado al papel, y si el proveedor no me atiende conforme el volumen que yo tengo, previsto, no voy a poder hacer las entregas necesarias.
Ok, entonces el papel, el artículo de librería, pasa a ser una compra considerada. Claro, pero en realidad no estoy comprando un artículo de librería, estoy comprando materia prima para mi negocio. ¿Sí? Entonces, no pensemos el papel como una compra transaccional, sino que ubiquemos lo que yo necesito comprar para dentro de este esquema. Y les voy a poner un ejemplo distinto. Si yo me quiero comprar un teléfono de $2.500, para algunas personas puede ser algo transaccional y para otras personas puede ser de consideración. Bien, entonces, dejémoslo establecido de esta manera. Voy a tener compras consideradas cuando me lleve mucho tiempo tomar esta decisión de compra, cuando el riesgo de tomar una mala decisión sea alto y cuando el valor que tiene ese producto en relación a mi poder adquisitivo o en relación a mis necesidades sea alto. Y va a ser transaccional cuando lo voy a decidir sumamente rápido, el riesgo que corro entre comprar algo correcto y no es bajo, porque si de última no funcionó, lo cambio, y el valor que yo percibo por ese producto o ese servicio es realmente bajo. ¿Bien? Recuerden, como dice Gastón, que cualquier duda que tengan, simplemente escriben en el chat o levantan la mano. Bien, entonces, una vez que yo defino si mi producto va a ser de transaccional o de consideración, lo siguiente que tengo que definir es cuál va a ser mi cliente potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder definir mi proceso comercial, que es finalmente la manera o la metodología que yo tengo para poder generar una venta. ¿Bien? Y si yo al cliente, la primera vez que me encuentro físicamente, le regalo algo o no, o cuando el cliente llega a cierto volumen de venta, le envío un presente o no, o si lo saludo para el cumpleaños o no, tiene que ser parte de mi proceso comercial, ¿sí? Clientes, prospectos, lo que sea. Recuerden que yo tengo un proceso comercial ampliado desde el momento en que alguien demuestra interés por mí hasta que deja de comprarme por última vez. Y tengo un proceso comercial más reducido cuando estoy queriendo lograr la primera venta. Pero una vez que logré la primera venta, o sea que rompí la inercia con esa persona o con esa empresa, y que hice el trabajo más duro, yo debiera poder seguir alimentando esa relación comercial para poder amortizar todo el esfuerzo que yo hice en poder conseguir la primera venta. Entonces, no lo piensen solamente al proceso comercial como desde la primera llamada hasta el cierre, sino que hay todo un después en el proceso de operación y en la reventa. Un poquito lo que habíamos hablado en la reunión anterior. Bien, entonces, ¿cuál es el rol del proceso comercial? ¿Sí? Bien, básicamente el proceso comercial va a partir de un objetivo y un plan comercial. ¿Sí? No es lo mismo que yo defina que quiero vender 1.000 unidades de un producto por año o que quiero vender 10.000 unidades de un producto por mes. ¿Sí? Entonces, el objetivo de venta que yo tenga me va a impactar en mi plan comercial y ese plan comercial tiene que ser la sucesión de mis procesos comerciales. Proceso comercial que tendrá sus indicadores, ¿sí? Y que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en otras reuniones, pero que después me van a generar esta acción repetitiva del proceso comercial. El proceso comercial o los procesos comerciales, ¿bien? Porque no necesariamente voy a tener un solo proceso, sino que puedo tener, en función del hecho que tenga distintas unidades de negocio o distintos tipos de clientes, distintos procesos comerciales. Finalmente, una vez que tengo definido el proceso comercial, es la tecnología la que va a ayudarme a poder estructurar mejor ese proceso comercial y obtener estos indicadores que me van a decir si estoy cumpliendo o no el objetivo comercial. Entonces,
Guarda que cuando hablamos de tecnología no necesariamente estamos hablando de software, ¿sí? Yo podría estar pensando en mi objetivo comercial de vender mayor cantidad de café, ¿sí? Voy a tener un indicador de cafés días que vendo, puede que llegue a la conclusión que no puedo hacer un proceso de venta personal y entonces implemente una máquina de expendedora de café. Bien, entonces no necesariamente la tecnología va a ser un software para gestionar la venta. A lo mejor la tecnología es la propia máquina que genera la venta. Pero siempre dentro de todo este proceso voy a tener personas. Personas que van a estar involucradas en el proceso comercial, ya sea del lado del cliente o del lado de la empresa. Entonces, para poder simplemente estandarizar conceptos en la conversación, lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de un proceso comercial es, ¿qué es un proceso? ¿Sí? Y un proceso básicamente es un conjunto de tareas repetitivas y predecibles, ¿sí? Predecibles no quiere decir que yo sé exactamente qué va a suceder mañana, pero predecible quiere decir que yo sé que la probabilidad de que mañana haga frío, siendo que estamos en una serie de días de bajas temperaturas, es alta, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo predecir comportamientos, yo puedo en función de eso definir qué acciones tomar. Después puede ser que esto no coincida exactamente con lo que yo había evaluado, pero en principio estoy achicando el riesgo. Bien, entonces guarda con predecir, que por ahí muchas veces las personas dicen, no, yo quiero saber exactamente lo que va a suceder. Y exactamente difícilmente lo podemos conseguir, pero sí por lo menos nos podemos mover en ciertos rangos como para poder decir, bueno, la probabilidad de ocurrencia de determinada situación en función del histórico que yo tengo es este. ¿Bien? Y lo importante es que me va a permitir este conjunto de tareas definidas, repetibles y predecibles, poder darle un resultado útil a un cliente. Entonces, yo en mi proceso de venta tengo que poder, por un lado, entregarle a mi cliente externo aquello que me está solicitando, y por otro lado, brindarle a la organización donde trabajo la continuidad. ¿Bien? Entonces, yo tengo que poder vender algo que a la empresa en la cual trabajo le genere rentabilidad para poder continuar produciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las principales características de este proceso? Que es definible, ¿sí? Yo puedo trazar un proceso, que es repetitible, o repetible, perdón, o sea que ese proceso lo voy a estar repitiendo, lo voy a poder estar estudiando y voy a poder obtener conclusiones, patrones de conducta, que es predecible siempre en función de probabilidad de ocurrencia, y obviamente todo esto resulta del hecho de que es medible. Al yo poder medirlo, puedo predecir patrones de conducta. Ok, entonces, ¿qué componentes va a tener un proceso comercial? Obviamente va a tener el proceso propiamente dicho, va a tener el diseño del proceso. ¿Qué significa esto? Yo tengo un proceso de venta para clientes, para clientes existentes, ¿bien? Y voy a tener un diseño de ese proceso donde voy a decir, ok, el cliente existente es un cliente que ya recompró más de 5 veces, es un cliente que es la primera recompra, es un cliente que ha comprado hace 5 años atrás, pero ahora volvió a comprar, y en función de eso voy a ir diseñando qué acciones voy a tomar en todo ese proceso. Voy a tener puestos recursos de juego, obviamente, no necesariamente al comercial, que obviamente va a estar, pero también puede que yo involucre personas internas de la organización para que me den un soporte más técnico, voy a involucrar equipamiento, tecnología, viajes, etcétera, etcétera. Voy a tener que volcar la cultura organizacional dentro del proceso, ¿bien? Y entonces, si mis valores como empresa es respetar a las personas por sobre todas las cosas,
y el cliente me está pidiendo algo que yo sé que no es del todo ético, entonces yo debería agarrar y decirle al cliente, mira, no te voy a vender esto que me estás pidiendo porque no consigo atender lo que vos me estás diciendo por cuestiones corporativas. Bien, entonces existe, les voy a dar un caso. Muchas veces nos pasa que nos llaman personas que quieren hacer ciertas cosas que por el volumen de lo que hacen no justifica una inversión en tecnología demasiado grande. Y en realidad justifica hacer algunos cambios de liderazgo. Cuando realmente el proceso del cambio de liderazgo es grande y es pesado, entonces sí podemos brindarle servicios. Pero cuando es una cosa pequeña, es, ya, empezar a ser más duro con tal cosa y ya está. Realmente ese es el feedback que nosotros damos. No, no te puedo vender, porque si te vendo te estoy estafando. Y encima, cuando termine el proceso, vos vas a querer, vos no vas a percibir valor agregado y definitivamente no vamos a llegar a una situación agradable. Entonces, prefiero no vender. Esto tiene una carga cultural de la organización en el hecho de decir, che, agreguemos valor. Si no vamos a agregar valor, no tiene ningún sentido. Y por último, obviamente, la tecnología. ¿De qué manera yo hago que todos estos recursos, estas dimensiones, interactúen en pos de un objetivo en común? Bien, ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de construir este proceso? Bueno, fundamentalmente tengo que tener en cuenta dos cosas: el diseño y el dimensionamiento. ¿Sí? Bien, diseño y dimensionamiento. ¿Qué significa? Bueno, les voy a poner este ejemplo. Yo tengo una mesa. Yo voy a diseñar la mesa. Me piden una mesa. La voy a diseñar. Entonces la mesa va a tener 4 patas. Perfecto. Va a tener 2 metros por 1. Perfecto. Entonces yo la diseño. Bien. Ahora, cuando la termino de diseñar, viene alguien y coloca un elefante dentro de la mesa, arriba de la mesa. Ok, la mesa estaba diseñada, pero la mesa se rompió. ¿Por qué? Porque no estaba dimensionada para soportar el peso que estaba previsto. Bien, y entonces cuando yo la dimensiono para soportar al elefante, de repente tengo que ponerle 2 patas más y que no tenga 4, tenga 6 y hacer un rediseño. O de repente la tengo que hacer con otro material distinto del que la había hecho para poder soportar esa carga. Entonces, diseñar y dimensionar son 2 partes de hacer el proceso. A veces el diseño está bien, pero yo no lo puedo hacer correr lo suficientemente rápido. O a veces el diseño está mal y por más que yo le agregue más potencia al proceso, lo único que voy a estar haciendo es procesando más rápido lo que está mal diseñado. ¿Bien? Entonces tengan cuidado con esto porque muchas veces nos pasa que encontramos diseños que no tienen una lógica acorde. Bien, y entonces, ¿qué voy a tener en cuenta a la hora de diseñar y qué voy a tener en cuenta a la hora de dimensionar? Bueno, a la hora de diseñar voy a tener en cuenta el canal de comunicación, ¿sí? La venta va a ser una venta física, va a ser una venta virtual, va a ser una venta telefónica. Las cantidades de oportunidades que yo puedo procesar a lo largo por ese canal, ¿sí? Entonces, físicamente yo voy a colocar, pretendo realizar 10 ventas, 15 ventas. ¿Cuántas ventas puede generar cada comercial? Porque si mi proceso pretende procesar 5 ventas por día y mi objetivo es de 5 ventas por día, yo tengo un comercial. Perfecto. Pero si mi proceso pretende procesar 5 ventas por día, pero mi objetivo es 100 ventas por día, yo necesito 20 comerciales. Ahora, para esos 20 comerciales tengo que crear supervisores, porque si no, no voy a poder gestionar 20 comerciales directamente. Y entonces mi proceso tiene que tener procesos de aprobación de supervisores para esos vendedores. Pero si de repente mi proceso pretende procesar 1000
ventas por día, además de los 10 supervisores, yo voy a tener que tener 2 gerentes. Y entonces voy a tener que diseñar procesos de aprobación de vendedor a supervisor, de supervisor a gerente. Bien, entonces siempre voy a tener que tener en cuenta que este diseño está asociado al dimensionamiento, pero que parte del diseño va a tener que absorber gerentes y parte no. ¿Cuáles van a ser las etapas del proceso? ¿Sí? ¿Dónde termina el proceso comercial? El proceso comercial va a terminar en la venta, en el apretón de manos, o el proceso comercial va a terminar en la recepción del contrato firmado. O el proceso comercial va a terminar en el cobro del anticipo en la cuenta bancaria. Todo esto me va a definir eh, hasta dónde yo voy a diseñar el proceso y hasta dónde voy a transferir las responsabilidades del proceso. Obviamente voy a definir cuáles son los indicadores del proceso. Ah, el indicador del proceso de venta es la venta. Sí, pero ¿la venta en qué sentido? Mi indicador va a ser la facturación, mi indicador va a ser las unidades vendidas. Si yo vendo soja, ¿sí? O maíz, mi indicador de facturación está más asociado al precio de la commodity que otra cosa. Yo estoy preocupado porque el volumen que tengo que vender lo pueda vender. Y a lo mejor el precio al que lo vendo es más un indicador financiero que de venta. Y a lo mejor el indicador que yo necesito de la venta es qué tan rápido y qué tan flexible soy para vender la mayor cantidad de toneladas en el momento en que el precio está lo más alto posible. Entonces, fíjense cómo un indicador va a impactar de una manera o de la otra, o de un área o de la otra, en función de el modelo de negocio que yo tenga. ¿Cuáles van a ser las alertas del proceso? ¿Sí? Si yo tengo un kiosco y vendo alfajores, la alerta del proceso posiblemente no exista. ¿Bien? Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Coca-Cola. Vamos a pensar no vamos a decir Coca-Cola, vamos a decir bebidas gaseosas. Yo vendo una bebida, tengo un kiosco, es mi kiosco. Si llega a haber algún problema con la bebida porque está en mal estado, una persona va a venir, me lo va a decir, lo voy a tratar y listo. Si yo tengo 5 kioscos, tengo que hacer un control para asegurarme que la bebida esté en buen estado. Bien. Ahora, si la bebida que yo vendo no es una gaseosa, ¿sí? Y resulta que es un vino de $5.000 la botella, mi alerta del proceso no solamente va a estar en que el vino esté en buenas condiciones, que lo voy a tener que tener sin lugar a duda. Mi alerta del proceso va a estar en que la comida con la cual voy a maridar el vino cuando se lo ofrezca al cliente esté en buenas condiciones y que la percepción del cliente cuando testea ese maridaje sea eximia. Bien, entonces a lo mejor hasta ponga una cámara de inteligencia artificial para captar el rostro de la persona en el momento en que está haciendo la cata. Bien. Bueno, Martín, pero eso es una locura. No, si yo vendo una botella a $5.000, yo quiero tratar de vender la mayor cantidad de botellas posibles a $5.000. O si mi negocio no pretende aumentar el volumen, quiero asegurarme que ese cliente la próxima vez que vaya a gastar $5.000 en una botella de vino, venga a comprarme a mí totalmente seguro de que va a conseguir lo que quiera. Entonces, mi esfuerzo va a estar puesto en el proceso de la venta más que en el final de la venta. Ahora, si estoy vendiendo una bebida gaseosa en un kiosco, mi foco va a estar en que la persona se vaya con la gaseosa en la mano. Y va a estar en el fin del proceso y no en el durante. ¿Sí?
¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas, consultas? Bien. ¿Dónde voy a hacer foco cuando hablamos de dimensionamiento? Primero que nada, tecnología. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tecnología me va a poder permitir procesar mayor volumen con mejor calidad en menor tiempo en función de los objetivos que yo tenga. Y de vuelta, no necesariamente yo voy a estar hablando de tecnología como software, sino que tengo que hablar de tecnología como todas las herramientas que están puestas en juego para poder hacer algo mejor. ¿Bien? Y de repente podríamos estar pensando en que, por ejemplo, tengo un local de atención al cliente para pago de impuestos y trazo una línea y a partir de esa línea, si la fila de gente que está esperando para cobrar esos impuestos excede la línea, automáticamente le mando una alerta a alguien para decirle que vaya y le ofrezca un café o le ofrezca un vaso de agua. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con el diseño del proceso, pero tiene que ver más con el dimensionamiento. ¿Qué chance tengo yo de que se genere esta fila de gente esperando para pagar? Bien. Y una vez que comienzo a tener esto recurrentemente, y yo sé que la espera en la persona es una variable que no es buena, entonces voy a tener que pensar en expandirme para que pueda procesar mayor cantidad de gente por minuto. ¿Bien? Entonces, de esta manera la tecnología me va a poder ayudar a eficientizar ese proceso de atención. El otro punto, como hablábamos anteriormente, son las personas. Yo voy a tener que definir cadenas de liderazgo y de supervisión y en función de eso colocar mayor cantidad de supervisores, exceder el nivel de supervisor y pasar a tener gerentes, sobrepasar el nivel de gerentes y tener directores, siempre en función del total de personas que yo tenga, ¿sí? Y esto es muy común cuando nace un negocio y tenemos 3 vendedores y entonces comienza a expandirse el negocio y ya tengo 5 o 6 vendedores y de repente llega el dueño y dice, cada vez tengo más gente y cada vez vendo menos. Bueno, pero lo que pasa es que no tenés supervisores que te ayudan a delegar responsabilidades y poder eh, expandir el negocio. Sí, pero si yo tengo supervisores, entonces tengo costos que no generan venta. Sí, pensado de esa manera, sí, pero si tenés supervisores formados correctamente, entonces esos supervisores van a generar en tus vendedores una eficiencia más alta y entonces vas a crecer en ventas. Entonces, fíjense cómo a medida que yo vaya creciendo voy a tener que empezar a meter jugadores entre medio, responsables de calidad, responsables de atención al público, que no estaban considerados en el proceso original, pero que son entes fundamentales para poder llevar adelante el negocio a otra escala distinta. ¿Sí? La performance del proceso me va a decir si yo tengo mi proceso dimensionado correctamente o no. Si la mesa comienza a resquebrajarse cuando yo le puse el elefante encima, entonces yo voy a tener que rápidamente tomar alguna acción para que la mesa no se rompa, pero en función de esta información que me dio el proceso, yo voy a tener que tomar acciones correctivas de más largo plazo. Bien, entonces es fundamental que yo pueda eh, eh, definir en función de mis objetivos cuál es la performance que el proceso debería poder atender y esto impactarlo dentro del dimensionamiento. Bien, entonces, armemos un producto, un caso rápido y simple como para poder verlo de punta a punta.
En este caso, vamos a trabajar primero con un caso de consideración, de venta por consideración, y después vamos a ir a un transaccional que, como hablábamos la otra vez, es un proceso de consideración, pero en muy corto plazo. No sé si alguien tiene algún caso que quisiera que analicemos y lo pongamos dentro de ejemplo como para hacerlo más real todavía. Bueno, vamos con un caso cualquiera. Yo tengo que vender servicios de marketing. Bien, perfecto. Tengo un primer contacto con mi cliente o mi potencial cliente. Entonces, me presento, se presenta, buscamos puntos en común, posiblemente pidamos certificados, ¿sí? O sea, ¿con qué otra empresa trabajas? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Sí? Y en todo este proceso conversacional voy a ir obteniendo informaciones que me van a permitir empezar a entender cuestiones de magnitud del problema, magnitud de facturación, dimensionamiento de lo que tengo que hacer. Con esto yo le voy a pedir que pasemos a una reunión de relevamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta primera conversación, en realidad lo que vamos a hacer es definir si creemos que podemos tener puntos en común para trabajar juntos o no, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer esto, le voy a decir, bueno, ok, si te parece podemos tener una reunión segunda, donde vos consigas estas informaciones que nos quedaron pendientes, yo te voy a preparar un esquema de qué es lo que estaría pensando y profundizamos un poquito más, ¿sí? Y entonces llegamos a esa reunión, él trae las informaciones que tenían pendientes, de repente nos damos cuenta que el sentido hacia donde habíamos tomado la conversación del primer contacto no era del todo correcto y que hay que reordenar un poco la idea o el camino por el que veníamos caminando, y llegamos a una condición un poco más acabada de cuáles son las reales necesidades que ellos tienen y cuáles son las posibilidades que nosotros podemos ofrecerles. Y volver a chequear si hacemos match, ¿sí? Volver a chequear si tenemos puntos en común con el cual podemos trabajar a futuro. En función de esto, yo le voy a decir, bueno, déjame que con todo esto que hayamos levantado, te voy a hacer una cotización, te lo voy a enviar y después conversamos. Envío la cotización y frente a la cotización el cliente me va a decir, sí, no, bájame el precio, modifícame la cotización, etcétera, etcétera. Yo podría en este mismo proceso poner algunos controles, por ejemplo, para que en mi primer contacto yo chequee si este cliente es el fit que yo pretendo. Entonces, supongamos que yo defino que mi cliente tiene que ser una empresa que facture $1 millón por año mínimo y que destine 5% de su facturado a acciones de marketing. Porque esto me permite a mí que poder contar con $50.000 por año de presupuesto, que es lo que yo necesito para poder tener mi modelo de negocio funcionando. Con lo cual, cuando comience a hablar con él, le voy a decir, bueno, ¿cuánta inversión tenés prevista hacer? No, estoy pensando en $10.000. Ok, y esos $10.000, ¿qué representan dentro del total del facturado tuyo? El 40%. Ok, entonces yo tengo una información muy importante. La persona me está dando dinero que para ella representa un monto enorme, importantísimo dentro de su modelo de negocio. Lo que acá en Argentina decimos, se la está jugando toda. ¿Sí? Está poniendo todas las fichas en poder lograr con esta acción en la que va a invertir, sacar a flote su negocio. Y a lo mejor no es el tipo de cliente que yo pretendo. Bien, y entonces directamente al finalizar el primer contacto,
yo lo voy a descartar y voy de repente, si quiero ser polite y mantener una buena relación, redireccionárselo a algún otro colega que sí le interese este tipo de clientes, pero no voy a continuar el proceso comercial. Bien, eso se llama entender si la persona tiene el dinero necesario para poder encarar mis servicios. Y esto me va a ayudar un montón porque si yo no hago este filtro al inicio o de repente no lo reviso nuevamente en la reunión de relevamiento, en la cotización yo voy a ir con $50.000. Y lo lógico es que el cierre sea que no, porque la persona no tiene el dinero para. Bien, entonces, fíjense cómo mi proceso tiene que contemplar obligadamente este punto del BANT, ¿sí? Del budget. Y entonces, sin duda, cuando el supervisor de venta esté verificando la performance de los vendedores, lo primero que se va a fijar es cuántas reuniones de primer contacto tienen el BANT, el budget o no. Bien. Ahora, el proseguir de las tareas de primer contacto, de reunión, de cotización, de cierre, me van a dar este ciclo comercial que me va a permitir, por un lado, medirlo, entender cuánto tiempo lleva, cada cuántos ciclos comerciales cierro positivamente uno, cuál es el valor que normalmente cierro cuando cierro un ciclo comercial, y en función de eso voy a poder dimensionar mi negocio. Bien, entonces voy a tener estos indicadores del proceso que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuántas son las cantidades de oportunidades que proceso en mi proceso comercial? ¿Cuál es la tasa de conversión? O sea, de los primeros contactos que hago, ¿cuántos terminan pasando a un cierre ganado? Pero a su vez también, ¿cuál es la tasa de conversión de una etapa a la otra? ¿Cuál es mi pronóstico de cierre? Si estamos hablando que mi tasa de conversión es del 10% y yo tengo oportunidades comerciales en primer contacto por 100.000, muy probablemente voy a terminar cerrando mi pronóstico de cierre va a ser de 10.000. ¿Cuál es, ¿Cuál es mi tasa de cierre? O sea, la tasa de conversión es de primer contacto a reunión, ¿cuál es el porcentaje? De reunión a cotización, ¿cuál es el porcentaje? De cotización a cierre, ¿cuál es el porcentaje? Mi tasa de cierre, en cambio, va a ser de primer contacto a cierre, ¿cuál es mi porcentaje? O sea, que es la tasa de conversión del inicio y del fin. Y esto es importantísimo porque cuando yo me planteo un objetivo para el año y yo prepare mi plan comercial, yo tengo que considerar esta tasa de cierre. ¿Sí? ¿Cuál es la duración del ciclo comercial? Mi ciclo comercial es de un día, de 15, de 6 meses. Y obviamente, ¿cuál es el ticket promedio? O sea, ¿cuánto gano cada vez que yo cierro positivamente un ciclo comercial? Entonces, de esta manera, yo voy a poder agarrar y decir, ok, si yo quiero vender 1.000.000, mi ticket promedio es de 100.000, tengo que hacer 10 ventas de 100.000. Perfecto. Si esas 10 ventas de 100.000 tienen una tasa de cierre de el 5%, entonces yo voy a tener que tener 200 oportunidades corriendo. Si cada proceso comercial me lleva entre 6 meses y 8 meses y cada comercial puede procesar 5 oportunidades en paralelo, yo puedo definir cuántos comerciales voy a tener que poner para poder llevar adelante este proceso. Y si tengo que incorporar gente y esa gente que tengo que incorporar le lleva 4 meses poder comenzar a iniciar los procesos, porque los tengo que capacitar durante 4 meses, entonces no llego al objetivo comercial. ¿Sí? Fíjense cómo poder tener estas métricas en una plataforma
me va a ayudar muchísimo a poder dimensionarme y a mirar con mucha anticipación cuánta gente necesito, cuál es el plan de capacitación que tengo que hacer, dónde puedo medir si la persona está yendo en línea con mis expectativas o no, qué ajustes tengo que hacer en su capacitación, qué ajustes tengo que hacer en su desarrollo, cómo hago para poner foco en aquello que realmente a la persona le está generando problemas para poder tener buena performance. ¿Sí? De repente hay personas que del primer contacto a la reunión son excelentes y tienen muy buena facilidad para convencer a la gente de llevarlos a una reunión de relevamiento, pero en la reunión de relevamiento, de levantamiento de información, no son buenas técnicamente y entonces la persona cliente, el potencial cliente, termina desistiendo de seguir adelante porque no tuvo la confianza que necesitaba para decirle que sí a la cotización. Y posiblemente otras personas que en el primer contacto son medias toscas, no terminan de crear empatía con el potencial cliente, en la reunión de relevamiento demuestran muchísima autoridad, muchísimo conocimiento, y entonces tienen una tasa de conversión a cierre altísima. ¿Bien? Bueno, entonces con uno voy a tener que trabajar, evidentemente, el primer contacto, y con otro voy a tener que capacitarlo en cuestiones técnicas. Y esto es fundamental porque si no yo posiblemente esté presionando a la persona que tiene muy buena tasa de cierre para que cierre más, cuando su problema no está ahí, su problema está en la primera conversación. Y a lo mejor podría resolverlo tan simple como poner a alguien a que genere la primera reunión y que luego cuando se genere la primera reunión, la persona que tiene mucha autoridad participa en la reunión y termine el proceso del cierre. ¿Bien? Toda esta información que va a surgir del proceso comercial. Bien, y entonces en todo esto hay una herramienta fundamental, que un ratito antes hablábamos con Gastón y decíamos, no es fundamental porque es importante, es fundamental porque es fundamental. No puede faltar, bajo ningún punto de vista, yo debiera trabajar comercialmente sin analizar mi experiencia o mi jornada del comprador, ¿sí? El buyer journey. ¿Por qué? Y de hecho, me atrevería a decir que no hay nadie que no haga esto, aunque sea informalmente. Pero si yo no analizo mi buyer journey, la jornada de mi comprador, primero que nada, yo le estoy vendiendo a todos. Y no es correcto, porque no todos me compran. Bueno, pero yo vendo arroz. ¿Ok? Hay gente que no le gusta el arroz. Entonces yo solamente le voy a vender a aquellos que sí les gusta el arroz. Pero además, dentro de la gente que le gusta el arroz, está el que le gusta el arroz integral, está el que le gusta el arroz yamaní, está el que le gusta el arroz común, está el que compra el arroz para el perro, entonces a lo mejor compra el arroz partido. Cada uno va a tener una experiencia de compra totalmente distinta. Cada uno va a hacer un proceso de decisión totalmente distinto. Voy a comprar arroz para mi perro. Listo. Voy a comprar arroz partido. Voy al supermercado, compro arroz partido y listo. Ya está. Ok. Bueno, mirá, en mi caso, mi perro es lo más importante que tengo en mi vida. Entonces voy a probar en distintos lugares distintos tipos de arroz hasta que yo presienta que mi perro está contento comprando ese arroz. Mismo producto, mismo, en teoría, estilo de persona, procesos comerciales totalmente distintos. Martín, no podés poner un ejemplo de un arroz. Si yo tengo una dietética, o si tengo 5 dietéticas, yo tengo que considerar el arroz. Bien, entonces, siempre, no importa el producto que yo venda, el cliente va a pasar por este proceso. Lo que pasa es que puede que el cliente pase por este proceso una sola vez en la vida, por un periodo largo de tiempo, o una sola vez en la vida por un periodo corto de tiempo, o constantemente esté en este proceso.
los early adopters de tecnología constantemente están en una etapa de descubrimiento, descubriendo cosas nuevas, de consideración, analizando si se embarcan en esto o no, y de decisión, compro, no compro, ¿sí? Si yo estoy en el arroz, posiblemente, y el arroz no es un factor importante para mí, entonces posiblemente yo voy a salir a buscar una vez el arroz, voy a elegir cuál es la marca que quiero comprar, y después compre toda la vida el mismo, ¿sí? O al menos me cruzaré con alguna oferta que me pueda llegar a hacer cambiar. Y es muy importante que yo considere esto, porque si yo soy el dueño de la empresa y yo considero que el arroz es lo más importante del mundo, y así se lo quiero transferir a la gente, tengo que buscar gente que considere lo mismo que yo. Si no, voy a estar hablando en chino a gente que habla en español. No nos vamos a entender nunca. Entonces, por ejemplo, eh, en un cliente, lo primero que hicimos fue salir a hacer un estudio de mercado y entender si ese producto que él lo mencionaba de manera súper técnica y con todas las características y las funcionalidades que tenía, etcétera, etcétera, la percepción del cliente era que realmente el cliente iba a estar en una etapa de estudio para ver si migraba a este producto o no, o si era, no, el primero que apareció lo consumí, está ok, y si consigo otro más barato lo compro y me cambio, pero no voy a generar fidelidad. Bien, entonces, entender estas características de un producto que va a donde el cliente potencial que yo pretendo primero, tiene un volumen lo suficientemente grande como para hacer que mi negocio sea rentable. Segundo, si voy a generar fidelidad o no, y voy a estar en un mercado inestable donde voy a pelear por precio. Tercero, si el cliente va a hacer una compra transaccional sumamente rápida y que va a priorizar algunas cuestiones más funcionales, orgánicas, poder entrar, comprar y salir rápido y que el producto atienda más o menos las necesidades que yo quiera, o si realmente en el proceso hay una etapa de descubrimiento larga, de investigación, de poder comparar, hasta de poder testear antes de decidir, ¿sí? Y después finalmente tomar la decisión y poder sustentar esa decisión en el tiempo, porque probablemente tenga asociada una recompra, son informaciones que van a ser fundamentales para que yo pueda saber exactamente qué ofrecerle a mi cliente en cada etapa del proceso comercial. ¿Sí? Y entonces, si yo vendo autos de lujo, posiblemente voy a ir a buscar a un mercado en particular, invite un grupo de gente a cenar a algún lugar importante e invierta un valor importante de dinero en, en un público que potencialmente podría llegar a comprarme, pero que no es seguro. Ahora, si yo vendo autos de bajo costo, no voy a hacer ese proceso, porque no puedo incurrir en esos valores, porque el riesgo de que no suceda la compra es altísimo. Bien, entonces, fíjense cómo el descubrimiento, la consideración y la decisión, en función del tipo de producto que yo vendo y del tipo de cliente al que yo apunto, me van a impactar directamente en cuánto voy a invertir o en qué cosas yo voy a prestar atención y poner foco dentro de mi proceso comercial. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces, conclusiones en general. Para eficientizar la venta de lo que ya estoy haciendo, sin duda necesito un proceso comercial. Sin duda tengo un proceso comercial. Lo que pasa es que posiblemente no lo tengo formalizado. No puedo diseñar un proceso comercial si no tengo un objetivo comercial. Y esto nos pasa muchísimas veces. Quiero formalizar mi proceso. Ok, ¿cuánto querés vender? Todavía no lo tengo definido. Ok, pero entonces, ¿cómo formalizo? ¿Cómo sé cuáles son los canales de comunicación para generar las alertas?
¿Cómo sé si voy a necesitar supervisor o no voy a necesitar supervisor? Y entonces, si bien no tengo claro exactamente cuántos dólares con cuántos centavos de dólar pretendo, mínimamente tengo que poder dar un valor objetivo para poder en función de eso entender si estoy cercano o lejano a la necesidad que yo tengo. Para construir este proceso comercial es fundamental entender el modelo de negocio de la organización, ¿sí? Obviamente que está sesgado por la necesidad, por el producto que yo vendo y por las características del cliente, pero el modelo de negocio de la organización y entender cuáles son los recursos que tengo actualmente y cuáles son los futuros. Soy una agencia creativa y le vendo a empresas sumamente importantes, pero tuve un conflicto con el comercial que yo tenía, que era una persona de renombre, y entonces ahora tengo dos comerciales que no terminaron todavía la carrera y tienen 23 años. Ok, tu modelo de negocio está totalmente en contra de los recursos actuales que tenés. Entonces vas a tener que hacer alguna acción a futuro para poder resolver este problema. Obviamente voy a tener que tener en cuenta las características del producto o el servicio que estoy vendiendo y el cliente objetivo al que estoy buscando. Porque yo podría estar vendiendo autos de lujo, o podría estar vendiendo autos comunes, o podría estar vendiendo autos comunes, pero antiguos, que se convierten en un bien de lujo. Y el cliente del auto de lujo y del auto antiguo puede ser totalmente diferente. Una herramienta fundamental para yo poder entender qué es lo que mi cliente busca es el Buyer Journey. ¿Bien? Y si yo no hago el ejercicio de reflexionar cuál es el Buyer Journey cada 6 meses, cada 1 año, cada 2 años, dependiendo del tipo de producto que tengo, estoy cometiendo errores gravísimos. De hecho, el análisis del Buyer Journey no debería ser solamente una actividad de una persona o de un vendedor. El Buyer Journey debería comenzar desde el de marketing, pasando por el de venta, finalizando sin duda en la gente de operaciones y administración. Y por último, todos estos conceptos tienen que ser información que nutra mi plan comercial. Un plan comercial que solamente dice cuánto dinero voy a vender en mes o en el trimestre, es un plan comercial que difícilmente va a tener un logro esperado correcto. El plan comercial sin duda que tiene que tener las acciones y las modificaciones que yo tengo que hacer de la organización para poder atender mi objetivo comercial final. Esto es todo por hoy. Si tienen preguntas, estamos a disposición. Por nada, Horacio. Bueno, si no tenemos dudas, aquí pueden inscribirse a nuestro cuarto encuentro, que vamos a hablar un poquito del ciclo de vida del cliente, ¿sí? ¿Qué pasa con aquella persona que alguna vez entra en contacto conmigo? Si cierra o no comercialmente. ¿Qué pasa en el durante? La persona es cliente. Cuando se va, si vuelve. Si durante mucho tiempo está en una etapa de consideración, pero no toma la decisión, ¿cómo hago para mantenerlo en su mente, mantenerme en su mente hasta que él tome la decisión de la compra? ¿Bien? Se pueden inscribir ahí o después lo pueden ver en la grabación que le vamos a enviar. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias a todos.